Tengan un buen día, oyentes. Hoy hablaremos sobre la evolución de la política educativa inclusiva, un proceso marcado tanto por avances internacionales y las transformaciones locales, que han pasado del asistencialismo a la reivindicación de los derechos humanos fundamentales en la educación. En la educación inclusiva no surgió de forma espontánea. Ella se construyó sobre unas bases de declaraciones internacionales, ya que en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas proclamaba que todos los niños tienen derecho a la educación, sin ninguna clase de discriminación. Más adelante, en 1965, la Declaración Universal de los Derechos Deficiente Mental reconoció específicamente que el derecho de la educación de esta población, y en 1968 la UNESCO dio un paso clave al definir el campo de la educación especial, resaltando su papel en la integración social desde un enfoque segregador. La legislación internacional reforzó estos ideales, ya que con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que en 1966 se consagró el derecho a la educación sin discriminación. La ONU en 1966, junto con la UNESCO, promovieron desde un entonces programas de alfabetización dirigidos a poblaciones. Entre la década de 1970 y 1979, en aspectos como política internacional, se comienzan los debates en la UNESCO sobre la educación para todos, que buscan garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad. Mientras que en Estados Unidos en 1975 se crea la Ley de Educación para todos los niños con discapacidad y a su vez también el Movimiento Internacional de Personas con Discapacidad, que se encarga de dar más visibilidad a este tipo de personas y de reclamar por sus derechos educativos. En Colombia, en el año de 1976, surge el decreto 088, en el cual se institucionaliza la educación especial y a raíz de esto se promueve la creación de escuelas y centros especializados en diferentes discapacidades. Estos centros se crean especialmente en las grandes ciudades. En conclusión, hay un gran auge del paradigma de los derechos humanos y las luchas sociales y se consolida lo especial como una categoría educativa legítima y esta se institucionaliza como un modelo separado. Recordemos que la educación especial es la precursora de la inclusión. Durante la década de 1980-1989 se evidencian avances importantes en el ámbito internacional y nacional en torno a la educación inclusiva. En política internacional se destaca la Declaración de la UNESCO en 1980 sobre la eliminación de la discriminación en la educación, el Año Internacional de las Personas con Discapacidad proclamado por la ONU en 1981, que promovía su integración, y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, que consagró el derecho a la educación sin discriminación y sentó bases para la inclusión. Aunque no existía legislación internacional inclusiva vinculante, sí emergían principios claves como el acceso a la equidad y a la visibilidad, y se iniciaba un debate sobre la educación para todos, lo que impulsó la futura integración educativa. En Colombia, la Ley 51 de 1981 creó el Sistema Nacional de Rehabilitación, aunque con un enfoque todavía asistencialista. Además, la Constitución de 1886 no reconocía el derecho a la inclusión y la atención a las personas con discapacidad se restringía al sistema de salud o a centros especiales. En este contexto surgía el concepto de integración con discapacidad, de escuelas regulares, pero sin transformaciones estructurales en estas. En los años 90, el concepto de equidad educativa se posiciona globalmente con la conferencia de Holstein en 1990. En 1991, Colombia responde con una constitución que garantiza el derecho
a la educación para personas con discapacidad. Aunque el enfoque sigue centrado en la cobertura más que en la inclusión. En 1994, la Declaración de Salamanca fortalece este principio al afirmar el derecho a una educación inclusiva. Entre los años 2000 y 2009 se consolidan avances significativos en materia de inclusión educativa a nivel internacional y nacional. En el plano internacional, los Objetivos del Desarrollo del Milenio priorizaron el acceso a la educación primaria universal, aunque sin un enfoque claro en inclusión. Un hito relevante fue la aprobación en el 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 24 establece el derecho a la educación inclusiva. En Colombia, ese mismo año se promulgó la Ley 1098 o Código de Infancia y Adolescencia, que reconoce el derecho a la educación sin discriminación. Aunque el enfoque dominante seguía centrado en la cobertura, comenzaron a surgir discusiones sobre integración educativa. El concepto de inclusión se amplió más allá de la discapacidad, abarcando también la diversidad étnica, cultural, social y de género, y se empezaron a debatir los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso equitativo. Entre las anclas históricas de este periodo se destaca la ratificación del CDPD por parte de Colombia en el 2009, en un contexto general de transición hacia políticas educativas sustentadas en los derechos humanos. Entre 2010 y 2019 se lograron avances clave en inclusión educativa, tanto a nivel internacional como nacional. En 2013, el país expidió la Ley 1618, que garantiza la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. En 2015, la Agenda 2030 y el ODS 4 reafirmaron el compromiso global con la educación inclusiva y de calidad. En 2016, el Acuerdo de Paz impulsó una educación con enfoque de equidad, territorio y reconciliación. En 2017, el Decreto 1421 reglamentó la atención educativa de estudiantes con discapacidad en colegios regulares. Ese mismo año, el Comité de la ONU pidió a Colombia eliminar la segregación y tanto la UNESCO como la ONU advirtieron que persisten escuelas excluyentes. Durante esta década, la inclusión se consolidó como principio del sistema educativo y creció el uso del diseño universal para el aprendizaje, que corresponde a la diversidad desde el diseño de los entornos. El Decreto 1421 y el Acuerdo de Paz son anclas históricas del compromiso del país con la educación inclusiva y la equidad. Con la pandemia del 2020 se visibilizan brechas estructurales, digitales, territoriales y sociales. La UNESCO publica Reimaginar Juntos Nuestros Futuros y Colombia emite la Resolución 777 de 2021 para guiar la inclusión en entornos virtuales, impulsando ajustes con enfoque diferencial. En el 2022 y 2023 el concepto de inclusión se amplía, ya no se limita a la discapacidad, sino que incorpora diversidad sexual, migración, etnia, género y ruralidad. Se reconoce el diseño universal para el aprendizaje como clave pedagógica. La ONU y la OTE advierten sobre el rezago de políticas reales frente al discurso inclusivo. En el 2024 y 2025, Colombia lanza pilotos de inclusión intercultural en territorios como el Chocó, el Amazonas, y crea el SATC para prevenir exclusión escolar, mientras organismos internacionales promueven transiciones inclusivas y enfoques descolonizadores. Con todo lo anterior, se puede concluir que Colombia ha transitado de un enfoque declarativo a uno normativo, pero no plenamente estructural. La inclusión sigue siendo un reto en la implementación, especialmente en zonas rurales, étnicas y de vulnerabilidad. Una política de inclusión significativa no se limita a incorporar al diferente, sino a reconfigurar el sistema para que la diversidad sea su punto de partida, no su límite. Sin una transformación institucional profunda, la inclusión será una promesa no cumplida. Muchas gracias.